que tenemos aquí. Tenemos derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior se obtienen al derivar una función y igual a f de x tantas veces como lo indique el orden requerido. ¿Ok? Tantas veces necesitemos encontrar la derivada de orden superior, pues es las veces que vamos a derivar. La derivada de una función se llama primera derivada. ¿Ok? La primera vez que derivemos es la primera derivada. Y se denota, pues ya sabemos cómo, ¿no? Ya sea con la y comilla, vamos a acercarlo un poco más, o con dy sobre dx. Derivada de y, de la función de y sobre x, ¿no? Con respecto a x. La derivada de la derivada se llama segunda derivada, evidentemente, ¿no? Y se denota con, ya sea con y dos comillas, es igual a d al cuadrado y, o sea, la segunda derivada de la función con respecto a x o la segunda derivada de x. El proceso de hallar derivadas una tras otra se llama derivadas sucesivas. La enésima derivada de una función se denota con y elevado a la n, o sea, dependiendo del número de veces que vamos a derivar. Por ejemplo, si derivamos 5 veces, pues van a ser, en este caso ya va a ser el número 5, o también podemos utilizar los números romanos. Ya no sería necesario seguir poniendo comillas, porque imagínense, como que poner 5 comillas ya sería un poquito exagerado, ¿no creen? Y bueno, aquí tenemos d elevado a la n, derivada elevada a la n, o derivada de orden superior n, de la función y con respecto a x de las veces que hemos derivado, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos también otra forma de verlo. F, le ponemos un número arriba dependiendo de la derivada que estemos encontrando. Y bueno, en sí un proceso no tenemos porque ya sabemos que es derivada y es seguir los procedimientos que llevamos pues anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues lo único que hay que hacer es practicar derivada tras derivada. Tenemos aquí el primer ejemplo. Encuentra la segunda derivada, ¿ok? Nos está diciendo la segunda derivada de la función y es igual a coseno cúbica de x. Vamos a tratar con esta función trigonométrica. En lo que preparo la pizarra, traten de encontrar la primera derivada. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Y es igual a coseno cúbica de x. ¿Ok? Este cúbica hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Podemos verlo de la siguiente manera. Y es igual a coseno de x elevado al cubo. ¿Ok? De estas dos formas podemos ver la función sigue siendo lo mismo. ¿Muy bien? Entonces, creo que tenemos la fórmula para resolver esto. Recuerden que es una función que se está elevando a la potencia. Si no me equivoco, es la derivada de la potencia. Ahí revisan cuál es su derivada. Con eso calculamos la primera derivada. Sabemos que es y comilla, esto es igual a A. Recuerden que la potencia baja como coeficiente, lo de adentro se queda igual, y el exponente se le disminuye un grado. Y luego esto se multiplica por la derivada de lo de adentro, que en este caso es coseno de x. ¿Recuerdan cuál es coseno, la derivada de coseno de x? Revisen fórmula, recuerden que hay que Era menos seno. ¿Perdón? Menos seno. Menos seno, exactamente. Menos seno de x. Y ahí está, ya tenemos la primera derivada. Obviamente podemos reagrupar. Menos por más, pues va a ser menos 3 coseno de x al cuadrado multiplicado por el seno de x. Ahí está, ya tenemos la primera derivada. ¿Okay? Ahora hay que encontrar su segunda derivada. ¿Cómo vamos a encontrar la segunda derivada? Pues a partir de esta primera derivada. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos dos funciones que se están multiplicando. Entonces, por ahí tendrían que utilizar la fórmula número 8, 9. ¿Cuál era?
se excluye, ¿ok? Entonces va a quedar menos 3. Y adentro vamos a tener toda la derivada. Recuerden que es una multiplicación, entonces va a ser la derivada de la primera, que va a ser 2 coseno de x, ya se le disminuye el grado, por la derivada de la de adentro, que es menos seno de x, más, perdón, no me falta, es la primera derivada, que es esto de aquí, por la segunda sin derivada, seno de x, más la primera sin derivada, que es coseno de x al cuadrado, multiplicado por la segunda derivada, que en este caso es seno, su derivada es coseno de x. Y obviamente cierro y concheto. Ya con esto ya tengo la derivada. ¿Qué es lo único que me falta? Pues hacer las reducciones correspondientes. Y segunda derivada es igual a 3. Y vamos a multiplicar. Aquí nos va a quedar un menos. 2 veces el coseno de x. Y observen lo siguiente. Seno de x por seno de x, ¿cuánto creen que va a dar? Es como multiplicar x por x. Saben que x por x te da x cuadrado, ¿no? Entonces va a ser seno de x al cuadrado. Pero lo podemos poner aquí, seno cuadrado de x o seno de x al cuadrado, que es prácticamente lo mismo. Más, pues bueno, esta de aquí, coseno de x al cuadrado. Coseno de x es lo mismo, como x al cuadrado por x cúbica, ¿no? Entonces es coseno cúbica de x. Y ahora nos faltaría como que multiplicar este 3 por esto. Pues bueno, ya saben cuánto quedaría. Menos 6 coseno de x por seno de cuadrada de x. 3 por esto, más 3 coseno cúbica de x. Y bueno, ahí ya está todo el resultado. Profe. Voy. Entonces, determina d3y entre dx3 de la función y igual a logaritmo natural de x. Aquí vamos a encontrar la tercera derivada, ¿ok? Entonces, pues es una expresión un poquito más directa, entonces no debes tener tanto problema. Vamos primero con la primera derivada. La primera derivada, pues es una de las fórmulas que tenemos en el logaritmos, los logaritmos, que es 1 entre x. Esta es la primera derivada, así de sencillo. Es una fórmula directa. A partir de esta vamos a encontrar la segunda derivada. ¿Pero qué tenemos? Tenemos una función de raíz, de fracción, ¿verdad? Si recordamos más o menos, por ahí tienen las fracciones, perdón, las derivadas, donde podemos encontrar la derivada de una fracción, donde, o la que está conformada con un número arriba y con una expresión algebraica abajo. Y pues bueno, también podemos utilizar lo que ya sabemos, es la primera derivada, que es 0 multiplicado por la segunda. En este caso vamos a tener 0 en la primera parte. Entonces no hace falta ponerlo. Vamos a poner menos la primera sin derivar, que es 1, por la segunda derivada, que en este caso es 1, entre x, o lo de abajo, elevado al cuadrado. Y bueno, no hace falta saber cuánto nos va a dar. Es menos 1 entre x al cuadrado. Y aquí ya tenemos la segunda derivada. Que si se dan cuenta es semejante a lo que tuvimos en el anterior. Y después de ahí vamos a encontrar la tercera derivada. 3 comillas. Y pues va a ser prácticamente lo mismo. La primera derivada, la derivada de la primera expresión, que es 1, que en este caso es 0, multiplicado por la segunda sin derivar. 0 por x cuadrada nos va a seguir dando 0.
Muy bien. Luego, menos. Este menos es de este menos. Y tenemos menos la segunda derivada, la derivada de la segunda expresión, que en este caso es 2x, multiplicado por la primera sin derivar. Y abajo vamos a tener x cuadrada elevado al cuadrado. Y ahí está. Las derivadas ya las tenemos. Nada más nos falta simplificar o reducir términos. Menos por menos nos va a dar más. Entonces vamos a tener 2x entre, pues, x cuadrada al cuadrado. Pues simplemente los exponentes se multiplican y tenemos x a la cuarta potencia. Y listo. Con esto ya encontramos la tercera derivada de la función original, que era logaritmo natural de x. ¿Cuál es el resultado de la segunda derivada de x cuadrada menos 3xy más y igual a 1? Tenemos dos términos en la expresión algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con una derivada implícita. Que esta derivada hay que derivarla, valga la redundancia, 2 veces. Entonces, trabajamos con la primera derivada. Vamos con el primer término. Derivada de x cuadrada, pues es 2x. Menos 3, y este 3 queda por fuera de la derivada que voy a hacer a continuación. Son dos términos que se están multiplicando, x y y. Vamos a utilizar la derivada número 8 de las fórmulas para realizar esta derivada. Entonces, esto es, la primera derivada de x es 1 multiplicado por la segunda sin derivar, que es y. 1 por y, solamente nos queda y. Más la primera sin derivar multiplicado por la segunda derivada, que es y. Y sigue siendo 1, pero recuerden, como estamos derivando y, vamos a colocar y comilla. Y nos queda de esta manera. Cerramos paréntesis. Más la derivada de y, que es similar a lo que hicimos aquí. Entonces va a ser y comilla. Y esto es igual a la derivada de 1, pues es 0. Listo, ya tenemos la primera derivada. Obviamente vamos a seguir los pasos que hicimos, que sabemos de las derivadas implícitas. Vamos a despejar. Primero hay que hacer la multiplicación que tenemos aquí. 2x menos 3y menos 3xy comilla más y comilla igual a 0. Aplicamos despejes. Menos 3xy comilla más y comilla es igual a menos 2x más 3y. Factorizamos y comilla menos 3x más 1, y esto es igual a lo que ya tenemos aquí. Despejamos lo que está en paréntesis y nos queda menos 2x más 3y entre menos 3x más 1. Y ahí está. Aquí ya tenemos nuestra primera derivada. Vamos a escribirla. Segunda derivada. Y, 2 comillas, va a ser igual a ¿qué? Qué tremendo. Recuerden que es la fórmula número 9. ¿Qué nos dice la fórmula número 9? Es la primera o la de arriba sin derivar, o derivada, mejor dicho. En este caso vamos a derivarla directo. Aquí derivada de menos 2x va a ser menos 2 más 3 derivada de y comilla. ¿Ok? La primera derivada por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar, menos 2x más 3y. Multiplicado por la segunda derivada, que en este caso va a ser solamente menos 3. Todo esto dividido entre
la parte de abajo o la expresión de abajo elevado al cuadrado. Tenemos menos 2 más 3y primera derivada, ¿verdad? Primera derivada. Si ustedes observan en esta parte, sabemos cuánto vale la y primera derivada, ¿verdad? Es esto de aquí. Entonces, ¿qué creen que debamos hacer? Si ya conocemos cuánto vale y primera derivada. Sacar la segunda. No, no necesariamente, porque esta es la segunda. Pero mira, ¿Es sustituir? Exactamente, sustituir. Sustituir para eliminar esta y primera derivada y ya prácticamente dejar todo en términos de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, pues solamente reescribimos y segunda derivada, esto es igual a menos 2 más 3, y aquí hacemos el intercambio. Ya no voy a poner y derivada, sino voy a poner el valor de la expresión algebraica, que en este caso es todo lo que tenemos ahí. Menos 2x más 3y entre menos 3x más 1, cierro y continúo. Ya lo demás se coloca de manera igual. Menos, y todo lo que tenemos aquí, nada más que no estoy viendo. Menos 2, bueno, podemos multiplicar este para empezar, ¿no? Menos 2x, menos por menos más, 6x. 6x menos 9y. Y todo esto dividido entre lo de abajo. Aquí tenemos un menos. Y bueno, lo único que queda es seguir haciendo simplificaciones. Aquí vamos a tener menos 2 más, este 3 se multiplica únicamente por lo que tenemos aquí arriba, que sería, pues va a quedar menos 3 por menos 2, menos 6x, más por más, 9y, entre menos 3x más 1. Cierro paréntesis, multiplicado por menos 3x más 1, y aquí ya convierto, menos 6x más 9y, entre menos 3x más 1 al cuadrado.